Vale, bueno, pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista, de verdad para mí es todo un honor y eh, lo primero de todo, gracias por dedicarme tu tiempo y espero que disfrutes de esta entrevista y que si me faltan temas por completar, que repitamos otra vez y antes de nada pues me gustaría saber cómo dirigirme a ti, si te puedo tutear, si cómo quieres. Por supuesto. ¿Cómo quieres que te llames? Si te llamo Vicente. Vicente. Vicente, perfecto. Vale, y también para empezar me gustaría que, o sea, me gusta a mí una presentación, que te hagas una presentación, pero me gustaría a mí hacerte unas preguntas para que tú te vayas presentando. Así que para empezar ya de lleno, quiero saber a qué te dedicas actualmente, Vicente. Mira, actualmente pues soy profesor, ¿no?, de la Universidad Politécnica de Valencia. Llevo ya 38 años, ¿no?, como profesor, y estos 38 años pues prácticamente 36, ¿no?, además de otras materias, pues me he dedicado a la docencia de inteligencia artificial en la parte docente. Desde el principio también pues mis inquietudes en investigación se decantaron por la inteligencia artificial de hace 36 años, ¿no?, que ha variado, digamos, los resultados que estamos obteniendo, ¿no?, porque los conceptos básicos en que se sustentan la inteligencia artificial, el aprendizaje actual, son los mismos conceptos fundamentales que se propusieron en los años 50, 60 del siglo pasado, es decir, 1957, 1960, cuando se celebró la conferencia de Dartmouth, ¿no?, que en la literatura, ¿no?, se marca como el hito, ¿no?, donde nació el concepto este de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, como una curiosidad, las primeras redes neuronales, que tanto auge tienen ahora, se propusieron ya sobre los años 60 y se crearon las primeras redes neuronales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la tecnología ha evolucionado tanto, el hardware ha evolucionado, que los métodos de IA, los algoritmos que sustentan, ¿no?, las técnicas de IA de los años 60, pues no eran muy eficientes ejecutarlos sobre el hardware que teníamos entonces. En el hardware que tenemos ahora, pues esos algoritmos son eficientes, se ejecutan en unos tiempos razonables. Y otro tema muy importante en los últimos años, otro hito muy importante en los últimos años, es que gracias a Internet pues tenemos muchísima más disponibilidad de datos que teníamos hace 60 años, ¿vale? Eso ha hecho que los resultados de estos conceptos básicos, que vuelvo a repetir, estaban ya enunciados en los 50, 60 del siglo pasado, pues ahora los podamos aplicar con más éxito. ¿Qué detalle tenían esas predicciones de los años 50 y 60 que dices? En aquellos momentos había mucho ánimo, mucho entusiasmo, ¿vale? Entonces se creía que, por ejemplo, ¿no?, un detalle, podía generar ya un solucionador general de problemas. Entonces, ¿vale?, es decir, algo que resolvía cualquier tipo de problemas. Luego se vio que no. Y que, digamos, ese solucionador general de problemas, ni porque la tecnología lo permitía en aquel momento, ni tampoco porque los principios básicos de tener ese solucionador de problemas ni hoy lo tenemos claro. Somos capaces de resolver problemas en dominios concretos, pero tener un sistema informático que resuelva cualquier tipo de problemas es más complicado. Pero fíjate que hoy en día se están produciendo hitos con GPT-3, ¿vale?, que no sabemos muy bien hasta dónde van a llegar, pero tampoco está claro que sirvan para responder a cualquier tipo de preguntas, ¿vale? Es decir,
están dando resultados sorprendentes. Evidentemente es un hito muy, muy importante. Pero no sabemos cuán general o cuán generalistas son tampoco las soluciones que es capaz de encontrar GPT-3, porque a lo mejor en algunos casos no tiene datos, no ha sido entrenado con datos para responder a cierto tipo de preguntas. Pero es cierto que los resultados que está dando nos están sorprendiendo a todos. En la línea de lo que preguntabas también, pues bueno, decirte actualmente soy director del Instituto Universitario Valenciano de Inteligencia Artificial. Sí, de Brain, ¿no? Brain, que es de las siglas en inglés, sí, donde estamos actualmente, y también soy director general de la Escuela Valenciana de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Esta es una iniciativa de la Consellería de Innovación, Universidades, ¿no? El nombre sigue siendo muy largo, y es una iniciativa que aúna a las 5 universidades públicas valencianas para intentar ser un hub en inteligencia artificial a nivel internacional, tanto a nivel de formación de posgrado, másters oficiales, formación propia oficial, y también en investigación en inteligencia artificial. Y en esto, pues, la pregunta que me hacías de quién soy hoy, ¿no? Bueno, pues estoy... Un momento que quiero, porque aquí soy un poco mal. Soy también catedrático de universidades de hace ya unos cuantos... Quita esto si te molesta. Soy catedrático de universidad del área de lenguajes y sistemas informáticos, creo recordar que desde el año 2000. Vale, bueno, te has extendido un montón y has llegado a temas que quería llegar más adelante, pero bueno, me ha encantado, ha sido una respuesta muy genérica, pero me ha encantado. Pero también me gustaría saber tus orígenes, tus estudios, ¿cómo empezaste a estudiar? ¿Qué empezaste? Yo soy ingeniero industrial, ¿no? Estudié en esta universidad ingeniería industrial. Casi los computadores iban a pedales en aquel momento, pero ya empezaban a ver, ¿no? Algunos computadores, y es algo que me gustó. Entonces, en mi carrera pues habían solamente un par de asignaturas relacionadas con la informática, pero me gustó, me empecé a formar también, aprendí a programar en aquel momento en Fortran, después en Basic. También empecé, antes de acabar los estudios, empecé a trabajar también en una oficina técnica de construcción, ¿no? Como informático, ¿no? Desarrollé aplicaciones de contabilidad, ¿no? Un programa de contabilidad, eso hoy no tiene sentido, pero estoy hablando de hace más de 40 años, ¿vale? No existían como tal, y desarrollé programas también para el cálculo de estructuras de edificios y para el diseño de estas estructuras. Y ahí empezó mi aventura con la informática mientras estaba estudiando, estaba haciendo los últimos años de carrera. ¿Y cómo diste el salto a Porque siempre me ha gustado mucho la investigación, ¿vale? Entonces, el trabajar era más por necesidad, ¿no? Es decir, porque necesitaba también pues tener esos ingresos, y cuando acabé ya, ya me matriculé de doctorado, ¿no? Me matriculé de doctorado y empecé a hacer un doctorado, pero tuve que hacer el servicio militar también al mismo tiempo, ¿no? Que además en mi caso fueron 15 meses. Y cuando acabé nada más el servicio, se convocaron unas plazas de profesores de los PNNs de entonces, que eran encargados de curso nivel D, salieron porque se acababa de crear un año antes la escuela de informática, la escuela universitaria, ¿no? de informática. Entonces era la diplomatura lo que se ofrecía. Me presenté a esas plazas, me cogieron, y desde entonces pues he ido haciendo carreras. Estuve unos años como PNN, luego como titular de escuela universitaria, luego fui titular de universidad, y desde el 2000 soy catedrático de universidad. Completito.
Y bueno, ¿qué proyectos, o sea, ya en la universidad te dedicaste a la gestión o investigaste y hiciste proyectos? Principalmente empecé con la docencia, ¿no? Y la Ah, docencia. investigación, principalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues al final, en aquellos momentos informática estaba creciendo. Y a los que entramos en aquellos momentos, estamos hablando del 84, 83, 84, 85, que entraron muchos de los compañeros que actualmente aún estamos, ¿no? ¿Nos llamas cuando puedas? Pues a partir de ese momento, ¿no? Pues montamos informática, la montamos nosotros, un grupo de compañeras y compañeros, y nos tocó asumir también tareas, actividades de gestión. Esas actividades de gestión han hecho que, pues bueno, yo he sido subdirector de la Escuela Universitaria de Informática, he sido vicedecano de la Facultad de Informática cuando la Facultad de Informática, en vez de Escuela Técnica Superior, se llamaba Facultad de Informática, he sido secretario del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, he sido director de este departamento, he sido director, ¿no?, comisionado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y durante 9 años fui vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y actualmente aún tengo alguna actividad de gestión, ¿no?, que es la de ser director de Brain. Pero durante todo este tiempo yo no he dejado de investigar. Y ¿Vale? en relación también con la inteligencia artificial, o sea, Sí, siempre la relacionado con ello. investigación siempre ha estado Sí. en el área de inteligencia artificial. Hemos ido abordando nuevas líneas, nuevos retos, pero creamos un grupo, que es el Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial. Te estoy hablando, pues, antes de los 90. Los 90 yo creo que ya lo habíamos creado. Tendría que buscar, hacer memoria para, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ese grupo ha ido creciendo, es decir, en el 2005, 2008, 2010, ¿no?, seríamos unas 45 personas en el grupo, 20 y tantas éramos profesores, y luego era gente que teníamos en formación o gente contratada con cargo a proyectos. Entonces hemos sido un grupo bastante fuerte y cubrimos muchas áreas, ¿no? Desde, principalmente en los últimos años, dentro de un área muy general, que es la de agentes inteligentes y sistemas multiagentes. Pero tenemos resultados, investigamos en temas de planificación, en temas de inteligencia artificial en tiempo real, últimamente en lo que llamamos tecnologías del acuerdo, ¿no?, que son distintas tecnologías que permiten modelar sistemas sociales principalmente y distribuidos, modelar organizaciones virtuales, métodos de negociación automática para que piezas de software puedan negociar entre sí, para que piezas de software puedan hablar entre sí, argumentación automática en temas de confianza y de reputación. Todo esto son lo que llamamos tecnologías del acuerdo. Y últimamente, pues, estamos trabajando mucho en lo que son agentes inteligentes afectivos. Agentes inteligentes que sean capaces de percibir, ¿no?, las emociones de los humanos, y que cuando toman sus decisiones esas piezas de software no solamente lo hagan atendiendo a un comportamiento racional, que eso hace mucho tiempo que lo sabemos hacer, sino que las emociones también influyan en su toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando modelamos sociedades humanas, esto es necesario. Los humanos no tenemos un comportamiento puramente racional. Totalmente de acuerdo. Súper interesante todo lo que hacéis aquí. Y ahora ya para entrar de lleno en la IA, después de haber hecho una presentación sobrada sobre tu historial, para entrarnos en la IA me gustaría plantearte sobre lo que estabas hablando antes de esta inteligencia artificial general que resuelve un montón de problemas que, a mi forma de ver, todo este mundo de inteligencia artificial parece que es hacia lo que queremos llegar o hacia lo que quieren conseguir, pero mi pregunta es, ¿realmente es accesible o tú crees que tras todos los resultados que estamos viendo de GPT-3, de las inteligencias artificiales que vamos a hablar ahora, ¿no crees que sea viable una inteligencia artificial genérica que resuelva una gran... de aquí a 20 años? Te estoy diciendo. De aquí a 20 años yo no sé qué pasará. La inteligencia artificial general, entendiendo como tal aquella que fuese capaz de dotar o de
de tener las capacidades del ser humano como tal, yo no lo acabo de ver, ¿vale? Cada vez será más potente, es decir, yo veo más próxima a lo que se llama también la inteligencia artificial híbrida, ¿vale? Pues vamos a ver, hay, digamos, dos grandes ramas en la inteligencia artificial, ¿no? Las que se basan más en el aprendizaje automático y las que se basan más en la manipulación simbólica de la información, la que es más cognitiva. ¿Vale? La que se basa en el aprendizaje, que en los últimos años ha tenido mucho éxito, lo que te comentaba antes, por la evolución del hardware, pero también por la disponibilidad de datos, y se han obtenido resultados muy buenos, ¿vale? Pero, por ejemplo, a mí me gusta utilizar este ejemplo, valga la redundancia. No tiene sentido reinventar la ley de la gravedad. Aunque tengamos datos para descubrir la ley de la gravedad, no tiene sentido, ¿no?, descubrir la ley de la gravedad. Ya existe. Si la tenemos que utilizar, lo que necesitamos son métodos para poder representar ese conocimiento, que en el caso de la ley de la gravedad es trivial, y después poder utilizarlo. Entonces, hay muchos casos en medicina, pero en industria, donde hay un conocimiento que se tiene de muchos años y que está documentado en los libros o que tienen las personas, lo que se llama el conocimiento experto. Ese conocimiento, incluso es posible que ese conocimiento no se pueda extraer de los datos porque no haya suficiente disponibilidad de datos, de datasets adecuados para extraer ese conocimiento, pero ese conocimiento existe, ¿vale? Entonces necesitamos modelos de representación del conocimiento para representar ese conocimiento, pero luego también necesitamos métodos inferenciales que sean correctos, que sean sólidos, para poder inferir, ¿no?, a partir de ese conocimiento o nuevo conocimiento o encontrar respuestas a los problemas que nos encontramos. Esa sería la parte de la IA simbólica, por llamarle así. A mí no me gusta mucho utilizar este término, ¿no?, pero son los que aparecen en la literatura muchas veces, simbólica, cognitiva. Y luego tenemos los métodos de aprendizaje, en las que cada vez disponemos de más datos y podemos aprender, podemos entrenar modelos computacionales para que a partir de esos datos representen ese conocimiento, para hacer predicciones, para clasificar, ¿vale? Entonces, suponte, es decir, ahora tenemos sistemas de reconocimiento de imágenes que lo entrenamos y nos reconocen un gato, ¿vale? Ya he reconocido al gato, pero ¿qué quiero hacer luego con eso que he reconocido? ¿Vale? Es decir, seguramente puedo tener un conocimiento que me diga, mira, si esto es un gato, lo que hay que coger es, para darle de comer, coger la comida de gatos. Y eso es un conocimiento que no aprendo a lo mejor de los datos, sino que lo tengo representado. Esos sistemas de IA donde se combine la IA cognitiva con los métodos de aprendizaje es lo que nos van a dar lugar a esa inteligencia artificial híbrida, que no es lo que se plantea cuando hablamos de la IA dura o la IA esa generalista, ¿no?, que no sabemos muy bien. Luego hay extremos, ¿no? Hay extremos donde todos dicen que todo se va a resolver con el aprendizaje o donde todo se va a resolver con la manipulación simbólica, ¿vale? Pues en ciencia pasan estas cosas. Yo creo que en el término intermedio estará la solución. No tenía mucho conocimiento sobre la IA simbólica. Pues es la primera que se desarrolló. Sí, me imagino. Está muy basada en la lógica de predicados, en el cálculo de predicados. Los primeros métodos de representación se basaban en ello, pero luego tenían una serie de problemas computacionales, ¿no?, de decibilidad, es decir, porque son problemas, encontrar una solución en muchos casos es un problema NP duro, no se puede encontrar, o son problemas indecidibles, pero eso se ha ido evolucionando y trabajando y relajando. Y luego también porque el conocimiento normalmente no siempre es verdadero o falso, sino que evoluciona. Y eso con el cálculo de predicados no se va bien. Pero bueno, han habido lógicas monótonas que nos han permitido tratar también con estos temas. Actualmente todos los grandes modelos son no son con inteligencia simbólica, sino más inteligencia, o sea, machine learning. No, la inteligencia simbólica hay mucha, y hay mucha parte comercial y hay muchas cosas hechas. En su momento fue el hito de los sistemas expertos,
¿no? O sistemas basados en el conocimiento. Y esto se sigue dando, es una tecnología que existe y que se sigue utilizando. ¿Algún ejemplo para luego yo...? Pues MyThin, ¿no? Que es un sistema para diagnóstico de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, fue uno de los primeros hitos de la IA. Es un sistema basado en reglas que se observó que diagnosticaba, pero para un dominio concreto, que eran enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, que diagnosticaba mejor estas enfermedades que los propios expertos, se equivocaba menos en un porcentaje menor de veces. Pero podríamos encontrar muchos hitos, muchísimos hitos en la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo es el machine learning. Sí, sí. Ni el Big Data, es decir, aunque son partes muy importantes de la inteligencia artificial. Vale. Y ahora, haciendo un resumen de lo que vemos o creo que puede llegar a ser esa inteligencia artificial genérica, de que es capaz de procesar el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, visión computacional, es decir, que ve y entiende el entorno, todo lo de planificación y razonamiento del conocimiento, y también lo del machine learning, que al final todo eso que me genera cuestiones como, por ejemplo, yo te voy a poner ejemplos de casos en los que veo una inteligencia artificial de ese estilo y aplicable a casos, por ejemplo, que tener una cámara en casa o en cualquier lugar y que le puedas preguntar, oye, ¿dónde está el lápiz o el móvil? ¿Dónde me deja el móvil? Y si ella lo tiene a la vista, que te diga, está aquí, está al lado de esto, por ejemplo. Que tenga un conocimiento más amplio que la mayoría de personas en cualquier conocimiento, y que tú le puedas, como es actualmente GPT-3 o ChatGPT-3, que es lo mismo, y también que se conecte a internet y que tenga la última información sobre cualquier tema accesible y que te la pueda contar. Y aquí ya entramos en temas más delicados, que es que pueda juzgar entre lo que es bueno y malo y que actúe en consecuencia, e incluso que tenga opiniones firmes frente a algunos temas. Y en cuanto a esto, por ejemplo, me salen cuestiones de quién será el que decida en que entrene o en que esa inteligencia artificial para que juzgue qué es lo bueno y qué es lo malo, y también en temas como en oír y entender, que actualmente GPT-3 una inteligencia que nos entiende, entender también la circunstancia, como lo que tú decías de las emociones, si estoy triste, si me acabo de perder a un familiar, que al final cuanta más información tenga toda esta inteligencia artificial, más precisa va a ser, y cuanto más información tenga sobre nosotros mismos, es decir, cuanto menos privacidad tengamos, esta inteligencia artificial hará unas predicciones más altas. Te cuento, y lo dejamos para una siguiente sesión, porque si empiezo a ir será mucho más rato. Lo que estabas diciendo es posible, ¿no? Que tengamos un sistema, ¿no?, en nuestra casa, que es un tema ya de tecnología, de gadgets, ¿no?, de IoT, que puedan percibir las imágenes y que puedan interpretarlas y se entiendan adecuadamente, ¿vale? Y que nos ayuden. Eso ya está, eso ya existe y ya está. Pero en todo lo que estabas comentando hay unos aspectos muy importantes en los que se están trabajando, que son la ética en la inteligencia artificial, ¿no? En todo esto es un mundo. De aquí podríamos hablar mucho rato, que hoy no tendré tiempo para hablarte todo el rato de esto. Y hay unos conceptos importantes, ¿no?, que son el de trustworthy, el de una inteligencia artificial confiable. Y para que esa inteligencia artificial sea confiable, tiene que ser explicable, tiene que ser capaz de explicar el por qué se toman las decisiones. ¿Por qué esto es un gato? Explícamelo. ¿Por qué has dicho que esta imagen es un gato? ¿O por qué estás diciendo que estás detectando un tumor en esta imagen de una radiografía, de una resonancia magnética? Explícamelo. ¿O por qué, si eres un coche autónomo, ¿no?, has tenido un accidente? Sí. ¿Qué decisiones has tomado para que se produzca este accidente? Porque ahora vas a ir, ¿no?, a un juicio y tienes que explicar
de quién es la culpa de ese accidente, porque a lo mejor no es del coche autónomo, ¿vale? Es decir, pero puede ser del sistema de visión del coche autónomo, puede ser del sistema de toma de decisiones del coche autónomo. Entonces, existe lo que se llama la inteligencia artificial responsable, ¿vale? Que es un tema que a nivel europeo se está apostando mucho por él, que es eso, conseguir una inteligencia artificial que sea confiable, que sea ética, que sea segura, principalmente. Con ese tema que estabas diciendo de que las inteligencias artificiales nos puedan explicar todos los procesos que han hecho, porque me da la sensación como que actualmente entienden muchas cosas, pero que para llegar a ese razonamiento han llegado por otra vía a la que nosotros no habíamos llegado, y incluso hay veces que nosotros, o ellas mismas, o nosotros intentando ver, no sabemos cómo han llegado hasta ahí. Vamos a ver, por ejemplo, hay modelos de inteligencia artificial que son modelos de caja blanca, como pueden ser un árbol de decisión, ¿no? Que es modelos que se obtienen de Machine Learning también, o como puede ser un sistema basado en reglas. Entonces, estos sistemas le metes una entrada y te dan una salida. Y luego puedes, como un algoritmo, los algoritmos son explicables, todos los algoritmos son explicables, por definición, porque un algoritmo es una definición de paso a paso cómo se resuelve un problema, ¿vale? Entonces, esos modelos de caja blanca pueden explicar por qué ante unos datos de entrada llegan a unos datos de salida, sea una decisión o lo que sea. Pero, por ejemplo, una red neuronal o una red convolucional no tienen esto. Pues estamos trabajando, investigando ahora cómo podemos conseguir también explicar por qué un modelo de caja negra, como son las redes, ¿no? Neuronales, pues llegan a tomar una decisión, no dan una salida, como a partir de una entrada llegan a una salida. Sí, es muy interesante eso. Y también Tenemos que acabar, y hazme una pregunta. Vale. Y otro día quedamos si quieres más cosas, ¿vale? Gracias. Y otra pregunta que también le decías en la línea de la confianza, que también va a basar mucho la confianza en la empresa o la entidad que esté detrás de esa inteligencia artificial. No solo, vamos a ver, se podían hacer aplicaciones de inteligencia artificial que llevasen un sello detrás, ¿no? de confianza, ¿vale? Pero vamos a ver, hay modelos, ¿por qué? Un caso que se utiliza mucho, ¿no? ¿Por qué modelos para determinar que hay entrenados y que se utilizan en justicia americana o en los bancos? ¿Por qué los modelos que conceden créditos bancarios conceden menos créditos a gente de raza negra que a gente de raza blanca? Porque normalmente están sesgados, los datos con los que se han entrenado los modelos están sesgados. Entonces, para tener una IA confiable, lo primero que tendríamos que tener es sistemas que fuesen capaces de analizar los datasets con los que se van a entrenar a los modelos y detectasen esos sesgos de género, de raza, de religión o de lo que sea. Como ejemplo, pueden haber más sesgos. Y de forma que se pudiese garantizar que el modelo de IA que se ha entrenado con ese dataset no tiene sesgos. Estamos trabajando en ello. Hoy no se puede. Es más, se ha detectado, ¿no?, que hay modelos que se están utilizando que tienen sesgos, ¿vale? Pero bueno, ese es un reto y hay mucha gente trabajando. Aquí esto es muy multidisciplinar. Trabajan filósofos, psicólogos cognitivos, gente de leyes, ¿no?, junto con la gente de IA en todos estos temas. Es un tema muy disciplinar donde el tema de la moral también hay que ver cómo afecta. Pero digo, esto será para una siguiente entrega. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Perdona, pero es que me estaba